Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. En este vídeo vamos a ver dos cohetes caseros capaces de superar la fuerza de la gravedad. Pero bueno, este cohete no es casero, pero es una manera muy buena de comenzar este vídeo. Vamos a ver hasta dónde sube, señores. Es un pedazo de cohete. ¡Woo! ¡Muy bueno! Pues sí, compañeros, como hemos visto, hemos lanzado un cohete comercial y ha sido capaz de superar la fuerza de la gravedad. No tiene ningún mérito, ya lo sé, porque, bueno, esto lo puede hacer cualquiera, pero también hemos visto un pequeño fragmento de este cohete y de este cohete cómo han sido lanzados, o, bueno, más bien, hasta dónde han llegado. Quedaros conmigo y veréis cómo los hemos construido y, claro, luego veremos el test de despegue, que os va a dejar alucinados, porque suben muy alto, ¿eh? Venga, vamos para allá. Este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia. Bueno, para hacer el cohete de agua necesitamos dos botellas de 2 litros de refresco o de cualquier otra bebida. La cuestión es que tenemos que cortar una de ellas, tanto la parte superior como la parte inferior, como se ve más o menos en pantalla. Cogemos la parte superior y la ponemos en el fondo de la botella que no hemos cortado y luego el tubo central de la que hemos cortado, que será, digamos, la base del cohete. Bueno, ahí vemos que está todo bien, así que encintamos para unir las piezas y que no se nos desmonte. Bueno, el cohete ya está medio hecho, ahora vamos a hacer la lanzadera. Tenemos que conseguir un tubo de PVC, más o menos este es de 1,20 metros y bueno, lo introducimos, pues bueno, que no llegue hasta el final de la botella. Ahí hacemos la marca y tenemos que hacerle pues como una protuberancia. Esto lo que va a hacer es evitar que se salga el aire comprimido que va a haber dentro de nuestro cohete. Bueno, ahí vemos como bien, casa bien, así que vamos a conseguirnos una cámara pinchada o vieja y quitaremos con ayuda de unas tijeras la válvula. Esto es lo que vamos a necesitar, lo vamos a incrustar ahí en el tubo de PVC. Como a 2 palmos hacemos un agujero con el taladro y ponemos la válvula. La válvula evidentemente tiene que quedar muy hermética, de hecho tiene que estar sellada. Para eso vamos a utilizar pegamento epoxi de 2 compuestos que, bueno, se podía hacer con silicona caliente, pero esto lo que va a dejar es, bueno, súper duro y, bueno, en este caso es mejor porque va a llevar para hinchar con el bombín y eso como, bueno, mucho estrés, así que eso lo aguantará mejor. El final del tubo también con calor lo doblamos y lo sellamos con silicona caliente. Aquí sí que ponemos silicona caliente porque no va a haber problema. Bueno, estos son bridas, se pueden comprar en ferretería y es lo que va a servir como, bueno, pues como enganche. Ponemos, en este caso he usado 5 con cinta aislante y le damos la vuelta y ponemos por el otro lado cinta aislante. Lo que vamos a hacer es como una banda, una ristra de estas bridas, porque tienen que dar la vuelta al tubo. Bueno, veis cómo lo estoy colocando y veis cómo queda, engancha en lo que es el reborde del cuello de la botella. Ahí pues prefijamos con cinta aislante y ahora ya fijamos todas las bridas con silicona caliente. Y ahí pues no, volvemos a fijar con más cinta aislante. Bueno, esta cuerda lo único que sirve es para levantar las bridas, para que una vez que se libere el mecanismo pues pueda salir la botella sin problema. ¿Y qué es lo que servirá de seguro? Pues un tubo de estos de desodorante que hemos cortado y lo hemos dejado a la medida para que encaje perfectamente ahí. Vale, en estos momentos las bridas están enganchando el reborde de la botella y al bajar el tubo, por cuestiones de la cuerda que levantan las bridas, pues se libera. Con 2 cartones vamos a hacer los alerones o los flaps de nuestro cohete. Bueno, bien sencillo, se corta en triángulo, se pone un poquito de silicona caliente y se pega. Luego tendremos que pegarle, o mejor dicho, ponerle un poco más de silicona caliente para asegurar que no se nos caiga en el vuelo o en el aterrizaje. En la punta pondremos un trozo de trapo o tela para darle peso y que el cohete mantenga su dirección. Y bueno, y ya está hecho nuestro cohete de agua. Vamos a ver la construcción del cohete de gomas. Para este necesitaremos una botella un poquito más pequeña. En el tapón le vamos a poner pues el peso, en vez de un trapo, pues un poco de silicona caliente para que, bueno, pues lo dicho, mantenga su trayectoria. Esto va a ser el enganche con las gomas elásticas, por lo mismo, con un taladro le hacemos los agujeros y luego en la parte inferior hay otro pequeño agujero donde pasaremos un cáncamo. Bueno, el cáncamo lo atornillamos y tenemos que poner por dentro una arandela y
bueno, cuesta un poquito, con la ayuda de un palito nos ayudamos, y su tuerca. Bueno, esto es lo que casi más nos va a costar de hacer, pero bueno, con un poquito de paciencia lo haremos. Ahí ponemos el enganche para las gomas, ya tenemos casi terminado nuestro cohete, a falta de ponerle los alerones o flaps, que vamos a usar la misma técnica que hemos usado con el cohete de agua, que es pues con silicona caliente, lo pegamos y luego reforzamos para evitar que se nos despeguen. Bueno, este es el mecanismo de la lanzadera, que son, digamos, dos palos en una base, otro cáncamo en la base, que pues pondremos un pasador para que será el gatillo del disparador. Bueno, esto lo que va a propulsar son una goma elástica que podemos comprar en tiendas de fitness, es para hacer gimnasia. Bueno, ahí hemos medido para hacer los agujeros por donde pasarán los palos, y solo, bueno, pues el montaje luego le pongo ahí unas escuadras y tal, porque eso va a tener mucha fuerza, pero para que veáis más o menos su distribución. Y en medio el otro cáncamo, que lo vamos a meter ahí a rosca porque es para madera. Y bueno, vamos a empezar la unión de los dos palos con la goma elástica, la verde. Voy a usar unas gomitas de estas para unirlo, podríamos haber usado cuerdas, pero bueno, las gomas elásticas van muy bien para este fin, y bueno, no se va a soltar. Si lo hacemos bien y las apretamos bien, no se va a soltar. Ahí tenemos las dos terminadas, así que vamos a ver el test 01 del cohete de agua. Bueno, aquí os voy a contar lo que hay que hacer para cargar el cohete. Llenar el cohete con 1/3 de agua. Luego pondremos el tubo dentro del cohete y aseguramos las bridas y el tubo que hace de seguro, el tubo del desodorante. Ya fijamos ahí en la tierra o en la arena y ponemos el hinchador. Vamos a ir hinchando hasta que esté eso más duro que una piedra. Y bueno, quitamos el hinchador, solo queda estirar la cuerda que bajará el tubo que hace de gatillo y saldrá propulsado nuestro cohete. Y de verdad os digo, sale muy muy alto. Es una pena que no hayamos podido ver hasta dónde ha subido, pero os puedo asegurar que subió extremadamente alto, tan alto como pues por lo menos 40 o 50 metros, muy muy alto. De hecho tardó varios segundos en caer al suelo, fue un total éxito. Luego volví a repetir la tirada en el T02, pero los alerones se me habían caído y claro, no subió tanto como en el primero. Os tengo que decir que es muy importante que fijéis bien los alerones, el resto de mecanismos no vais a tener problema. Vamos a ver el T03 con el cohete por gomas. Y bueno, ahí estoy montando el mecanismo, ahí vemos como el pasador al liberarlo saldrá disparado el cohete. Cuanta más tensión tengan las gomas, más energía se va a acumular, por lo tanto más alto va a subir el cohete. Tener cuidado con el pasador porque si no os pasará como a mí, que al liberarlo, ahí vemos cómo ha subido, pero ha habido un pequeño problema. En cámara lenta vamos a ver cómo el pasador se enganchó con la alcayata y eso frenó casi totalmente nuestro cohete y bueno, ya perdió su trayectoria y empezó a girar en el aire. Fue una pena, pero en su momento no me di cuenta, eso lo he visto ahora en la edición. Ahora os dejo con el final épico. Bueno compañeros, he atado una mini cámara ahí abajo y es la despedida épica. A ver si realmente saco una buena toma sin perder la cámara, a ver si se me va al agua. 3, 2, 1... Hasta la semana que viene compañeros, darle a like, chao. Pues sí, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y decidme qué queréis que haga con los 3 cohetes comerciales que me han sobrado. Si queréis que saque algo al espacio exterior, si queréis que haga alguna especie de locura o... bueno, dejadme en los comentarios, vosotros seguro que tenéis más imaginación que yo. Aquí os dejo un par de vídeos que también os gustarán seguro y suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta luego compañeros, chao chao.